Este, de acuerdo a la temática del seminario, preparé una presentación particular de estas cosas que estoy investigando, que he denominado estudios sobre con sentido común asociados a la matemática escolar, y voy a hablar básicamente de la cuestión teórica para esta presentación. La estoy grabando para compartirla a los estudiantes o a quien quiera escuchar esta presentación. Entonces, mi nombre es Gustavo Martínez, profesor investigador del programa de matemática educativa, y ahí están mis datos de localización de la institución y mi correo electrónico. Bueno, primero voy a poner unas definiciones. No sé si haya un amplio consenso sobre las palabras que yo utilizo, entonces prefiero definirlas en un principio. En principio, cuando yo hablo de problemática, me estoy refiriendo a un sector de la realidad o de fenómenos que se desea conocer o modificar. Entonces es la problemática que uno se puede plantear para una investigación particular, ¿no? Es un pedacito de esa realidad enorme y compleja. El problema de investigación o la pregunta de investigación es lo que se quiere conocer, por lo que se constituye como guía de todas las operaciones de una investigación. Esa es la pregunta de investigación. La metodología es la manera en que uno intenta contestar la pregunta de investigación. Aquí está equivocado, es responder PI, por lo que es una respuesta concreta a cómo se conoce, ¿no? Son todos los mecanismos que uno implementa para contestar la pregunta de investigación. Y la teoría, que es lo que nos interesa para este seminario, es la modelación de la problemática a través de conceptos y proposiciones, o sea, de manera general. La problemática puede ser muy compleja, puede ser menos compleja que otras, etcétera, pero la teoría asociada, que yo prefiero llamarle... ¿Se fue la luz simplemente? Sí. Entonces puedo seguir hablando. Pero tengo batería de 5 minutos. Ya envejeció esta batería. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Seguimos? Aunque sí haya micas. ¿Ah? Pues está chingón todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues ya... Hijo, todo eso se grabó. Muy bien. Entonces, la idea básica, más que teoría, yo prefiero hablar de un sistema conceptual que modela esa problemática en particular que uno quisiera indagar. Entonces, la respuesta de investigación o el resultado de investigación es la respuesta a la pregunta de investigación. Es un modelito que he estado ensayando en algunos lugares para dar un modelo general de lo que es una investigación, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué y para qué es la teoría? Entonces, como les decía, yo prefiero hablar de que la teoría es un sistema conceptual de nociones, conceptos o proposiciones, que pueden llamarse teoremas, que modelan el funcionamiento de cierto tipo de sistemas, fenómenos o procesos. Este sistema o estos fenómenos pueden presentarnos ante nuestra experiencia hacia nuestros sentidos de una cierta manera, pero este sistema conceptual lo que hace es modelarlo para que en términos cognitivos funcione, para que nosotros, las personas, podamos entender esa realidad
compleja, ¿no? Entonces, en ese sentido, la teoría se usa con el objetivo de describir, explicar, predecir y o resolver problemas asociados al sector de la realidad que modela o a la problemática, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar de sistemas conceptuales porque uno le puede ir aumentando conceptos dependiendo de la problemática que uno quiere indagar. Esa problemática, por ejemplo, puede faltar un concepto psicosocial, que son los que yo uso mucho, entonces se lo agrego simplemente, ¿no? Mientras no sea contradictorio con los postulados la epistemología de los conceptos anteriores que están ahí. Entonces, de tal manera que uno, bajo esta idea, uno puede atender cualquier problemática. Digamos, uno puede ver la problemática y ver con qué conceptos teóricos uno se puede acercar para entender esa problemática en particular. Y bueno, esto de describir, explicar y predecir, resolver problemas es más o menos la síntesis de muchas definiciones que vi de las funciones de las teorías. En particular, por ejemplo, uno puede cuestionar cada una de ellas, ¿no? Dependiendo de la teoría o el sistema conceptual que uno esté viendo. Por ejemplo, en nuestro campo de estudio, decir que vamos a predecir, pues es mucho decir, ¿no? Más bien vamos a imaginar que algo puede pasar y el rango de que uno puede predecir o no es muy amplio, ¿no? Pero por ejemplo en física la predicción es lo más importante, que el modelo, cuando ese experimento esté totalmente asociado al modelo matemático, eso es lo fundamental, eso es hacer física, según algunos físicos que les he preguntado y algunos libros que he checado. Y uno se pregunta por qué usar teoría. Bueno, yo la uso, o es la percepción que yo uso, es la respuesta racionalista, que se puede rastrear desde Descartes, y uno de los representantes más modernos es Bachelard, del racionalismo en la ciencia. En términos general, yo pienso que en nuestro campo de estudio la teoría ayuda a trascender el sentido común. Dado que la mayoría de nosotros trabajamos con profesores de matemáticas que quieren hacer investigación en matemática educativa, yo pienso que esa es la principal función, porque comúnmente, y para uno también, ¿no? Uno trae su conocimiento de la realidad, aquí ya entra el modelo que yo utilizo para estos estudios, en donde uno tiene sentido común con que ve esa realidad. Ese sentido común lo puede compartir de diversos grados y medidas con otras personas. Pero cuando uno se aproxima a tratar de entenderlo científicamente, la primer componente es que tiene que ser con teoría, porque si no puedes ser víctima de tus prejuicios, es decir, de las proposiciones dadas como ciertas antes de toda evidencia empírica. Entonces, cuando uno ve la realidad sin teoría, es víctima de esos prejuicios inevitablemente. Y bueno, por supuesto, la teoría también nos puede caer en otras trampas que voy a mencionar a continuación. Entonces, en ese sentido, una teoría es una gran hipótesis que debe ser contrastada con los datos empíricos. Entonces, la actividad científica desde ese punto de vista consiste en construir estos modelos conceptuales, organizar búsqueda de datos para contrastar el modelo con esa búsqueda de datos. Entre más consistente sea, el modelo es más próximo a la realidad y por lo tanto es más científico, más racional, ¿no? Es la perspectiva racionalista, ¿no? Esta es ¿Tendrás una hojita blanca, Juan o Mario? Es que brinca aquí bien gacho el mouse. Gracias. ¿Sí? ¿Así? Ahí está ya, es que no, de plano estaba, bueno, sigue tambaleando. Bueno, entonces ya específicamente, por ejemplo, todas estas cosas de filosofía, de por qué usar teoría, la he visto mucho en artículos, libros, cosas de filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces un poco el síntesis que yo entiendo y que he adoptado para esta perspectiva. Entonces, de manera general, bueno, todas estas investigaciones que estoy realizando yo y mis colaboradores sobre el sentido común, digamos que es como un método de investigación que estoy aplicando yo y con mis colaboradores más cercanos, es que
vamos construyendo distintos conceptos y los vamos filiando para contestar nuevas preguntas de investigación. Básicamente esta investigación está basada en la alimentación de conceptos para entender una cierta realidad. Básicamente partimos de la idea de que la realidad es una construcción social y elaboramos cierta problemática de acuerdo al interés del investigador principal en el marco y en ese marco se formó una pregunta de investigación. Cuando me refiero a que un investigador principal, por ejemplo, cuando estamos investigando con otra persona, vamos a trabajar sobre un interés mutuo, compartido, o puede ser interés de otro. Digamos, hay varias. Depende del estudio. Todas estas reflexiones, repito, tienen mucho que ver con estas actividades de formación que hacemos aquí en Cicata, ¿no? No es nada más para mí. Cuando me dicen, ¿yo qué quiero investigar yo, Gustavo? Lo que me dedico, básicamente, cuando quiero investigar un tema, básicamente basado en teoría y en una problemática, y me formulo una pregunta de investigación. Hay estudiantes que se dejan hacer este proceso, hay quienes no. Ahí es donde entra otro criterio, que puede ser el interés de ese otro investigador, y de tal manera que podamos colaborar él y yo, lo que hacemos es una simbiosis, una revoltura, etcétera, para que quede. Pero esta es la idea general. La idea general es que para que yo pueda investigar con otro en estos términos de asesor-asesorado, tendremos que compartir esta idea de que la realidad es una construcción social. Si no, pues está muy complicado, porque ese es el fundamento teórico que yo estoy partiendo. Si considera que el conocimiento es objetivo, universal, pues está cañón. O sea, que hagamos una pregunta de investigación juntos. Por ejemplo, con un platónico yo no podría hacer una investigación de este tipo. Bueno, básicamente, el constructivismo social, yo básicamente estoy basándome en Berman y Luhmann, que son unos sociólogos. Tienen tienen muchas obras, he leído, pero la clásica es La construcción social de la realidad. Otras ya no tan clásicas, como que hablan sobre sociología de la religión, y otras menos clásicas que hablan sobre el modernismo, el posmodernismo, etcétera. Pero digamos, todas esas, esta obra de constructivismo social de Berman y Luhmann es lo que más teóricamente ha permeado esta línea de investigación. En estos sentidos, en general, entonces los dos conceptos claves son realidad y conocimiento de esa realidad. La realidad es una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia voluntad, es decir, que no podemos hacerlos desaparecer, digamos. Y el conocimiento es la certidumbre de que los fenómenos son reales y que poseen características específicas. Y el conocimiento de sentido común es el conocimiento socialmente compartido que confluye en la construcción de una realidad común. Son como las dos, es como el principio básico de estas investigaciones de sentido común. Si alguien no comparte esto, pues va a estar cañón que hagamos una investigación, digo de manera muy general, hablando en el caso anterior, porque es el fundamento teórico. En este sentido, hay como varias hipótesis que funcionan para este marco teórico cuando uno quiere hacer investigación. Los estudios sobre la primera es la hipótesis dialéctica, sociedad-individuo, es como la primera hipótesis, que a veces me hago bolas si es hipótesis, si hay que buscar evidencia, si es axioma, pero es parte de las problemáticas que tienen que ver con hacer investigación basada en teoría, ¿no? Entonces, los estudios sobre conocimiento en sentido común tienen por objetivo conocer la manera que estudiantes y profesores de matemáticas y demás actores sociales construyen y son construidos por la realidad social asociadas a las matemáticas escolares. Esta es como, o sea, el objetivo que tiene esta línea de investigación basa en esa hipótesis de la dialéctica. Y otra muy importante que ahí está puesta en negro, que son la idea, se incorpora la teoría del actor social en esa dialéctica. ¿Qué quiere decir? Que ni somos títeres de la sociedad y que hacemos lo que la sociedad nos dice, ni que la sociedad es inmutable. Uno la puede transformar a través de la acción social. Entonces, de ahí la idea de que esa realidad es construcción social, y de ahí la idea de que es dialéctica entre el individuo y la sociedad, se modifican mutuamente. Cuando uno nace a una sociedad, a un grupo, a una comunidad, uno es formado de acuerdo a ese grupo, a esa comunidad, socializado, pero también puede transformarlo, ¿no? Como actor social. Entonces, si uno ve a las personas como actores sociales, cambia la perspectiva totalmente. No es lo mismo imaginarse personas que están sometidos a la tiranía en la sociedad, de los grupos sociales, a que son activos en su conocimiento. Entonces, esta hipótesis es muy general, pero es fundamental en estas investigaciones.
Y el hecho de que sean dialéctico, pues hay muchos procesos ahí inherentes, y de hecho estamos explorando distintas teorías para explicar esos procesos, y dependiendo de qué estemos investigando en particular. La otra hipótesis es la coexistencia de formas de conocimiento. Por ejemplo, decimos que el conocimiento científico coexiste con el conocimiento de sentido común, coexiste con el conocimiento religioso, coexiste con el conocimiento ético, con muchos tipos de formas de conocimiento. En particular, digamos, este modelo no habla de que existe una única realidad, estos modelos, sino que habla que, sobre todo debido al modernismo, que son ideas que estoy reproduciendo aquí de Berben y Luckmann, sobre todo de Berger, de Peter Berger, que habla de que uno vive en muchas realidades, porque en esta sociedad moderna. Entonces uno está sometido a muchas, a lo que él llama la pluralidad del sentido, muchos contextos particulares. Entonces, asumir esta hipótesis de que una persona X está sometido a muchas realidades, producido por distintas instituciones sociales, como puede ser sus creencias religiosas, su familia, las escuelas a que ha ido, las personas que ha tratado, todo eso configura la idea de que existen muchas formas de conocimiento. En particular, el que a mí me ha interesado estudiar es lo que tiene que ver con el conocimiento matemático y el conocimiento de sentido común, y en general, ¿no? Y ahí estoy hablando de la coexistencia. Por ejemplo, Juan de Dios, que está aquí, por eso puse aquí también, está estudiando las relaciones que hay entre argumentación como forma del conocimiento de sentido común y la demostración como forma de un proceso o una práctica social en el conocimiento matemático. Entonces hay otro supuesto o hipótesis de este tipo de investigaciones, es que las interpretaciones sobre un objetivo, un programa, un plan de estudios o la misión de una institución pueden ser variadas. Los distintos puntos de vista sobre algo o alguien, una práctica, una meta, un objetivo, responde a las particularidades sociales de los actores. Es lo que le llamo yo la hipótesis de la subjetividad inevitable. Toda persona está sometida a sus procesos subjetivos. Entonces, si uno quisiera saber los puntos de vista, tendría es otra de las hipótesis que están en investigación. Y aquí entre hipótesis, por ejemplo, cuando uno hace investigación empírica en esta línea de investigación, pues ve que es cierto, ¿no? No es lo mismo preguntarle a chiquitos, grandes, medianos que viven en la Ciudad de México, que trabajan, que viven en provincia, que trabajan en el Politécnico, que trabajan en bachilleres, hay muchos tipos de realidades y muchas construcciones. Es lo que le llaman esta pluralidad del sentido, ¿no? Entonces, en términos prácticos, decir que voy a conocer con el sentido común, pues es mucho decir. Primero, porque existen muchos sentidos comunes, y primero porque existen muchas expresiones del sentido común. Ahí está una lista de las expresiones del sentido común que hemos estado estudiando de distintos niveles y grados de profundidad. La más famosa que ustedes han oído, pues es la de representaciones sociales, porque es la que me he dedicado más tiempo, pero digamos que hay otro tipo de expresiones, como está esa lista, ¿no? Que está allí. Entonces, esta línea, como podrán ver, pues esta línea de investigación está fuertemente basada en la teoría. Entonces las preguntas de investigación surgen de esos conceptos teóricos. Básicamente las preguntas de investigación tienen que ver con las relaciones existentes entre los objetos que hay en esas teorías, en esas expresiones comunes. Entonces una pregunta de investigación, ¿qué tiene que ver tiene que ver con esta dialéctica sociedad-individuo? Uno se puede preguntar cosas sobre el individuo y la sociedad y cómo funciona esa dialéctica. Dado que está complicado, de hecho, metodológicamente analizar una sociedad, lo que uno puede investigar es la sociedad a través de los individuos, que es una de las críticas que han hecho este tipo de investigaciones, que en realidad no estamos conociendo, no se conoce la realidad en sí, sino la percepción de la realidad que tiene la gente. Pero el hecho de que sea un proceso dialéctico, quiere decir que en realidad sí estamos conociendo la realidad, a través de la subjetividad de las personas. Entonces, pero bueno, y básicamente las preguntas que hasta ahorita hemos atacado, dado que metodológicamente existe toda una perspectiva que se llama la investigación cualitativa en ciencias sociales, que consiste básicamente en rescatar los significados que las personas dan a su realidad,
pues hay una amplia gama de metodologías que nos han ayudado a hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, por eso es la parte que más hemos indagado, y por eso las referencias sociales son las que quizás son más conocidas. Por ejemplo, uno se puede preguntar cuáles son las representaciones sociales que estudiantes y profesores tienen sobre algún objeto social relacionado con matemáticas. Ahí son las preguntas típicas de representaciones. Uno agarra un grupo arbitrario en una escuela y le pregunta sobre algún objeto social, y uno puede utilizar estas técnicas cualitativas para averiguar cuáles son las representaciones sociales. La representación social es una expresión del sentido común y ya uno reporta, ¿no?, ese tipo de lo que encuentra con la metodología asociada. El objeto social es parte de un debate, porque el objeto social tiene que ser objeto de construcción social. Tiene que estar objetivado, externalizado y no sé qué, según la teoría esta de constructivismo social. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, los objetos sociales que más hemos investigado son enseñar matemáticas, aprender matemáticas y las matemáticas mismas. Uno puede averiguar a las personas cuál es tu representación social. Un grupo de N estudiantes, les hemos preguntado qué es para ti aprender matemáticas, y ahí hemos encontrado algunos resultados. Y también hemos preguntado qué es para ti evaluar matemáticas, enseñar matemáticas, examen de matemáticas y otro tipo de objetos. Entonces es como un caminito que nos permite entender la subjetividad de las personas. Uno también puede hacerse preguntas que son las que hemos hecho menos, pero ya empezamos a tener resultados. Uno se puede preguntar cuáles son los estereotipos, y aquí hablamos de estudiantes y profesores porque son los actores fundamentales de la escuela, pero igual podrían preguntarse por padres de familia, por funcionarios o por otro tipo de personas. ¿Cuáles son los estereotipos que estudiantes y profesores tienen sobre algún grupo social relacionado a las matemáticas? Por ejemplo, uno puede hablar de estereotipos de género, estereotipos profesionales, estereotipos de qué es un profesor de matemáticas, estereotipos, etcétera, ¿no? Ese tipo de investigaciones puede hacer. Los estereotipos, otra vez, son expresiones del sentido común, que son formas de pensamiento que hacen que uno asigne cualidades comunes a un grupo de personas. Pero repito, no es científico, es un sentido común. Uno puede decir las mujeres son de tal manera y los hombres de tal manera, los de Cicata son de tal manera y los de Sinvestar son de tal manera, los socioepistemólogos son de tal manera y los educados en Europa son de tal manera, y así te vas, ¿no? Uno puede tener estereotipos que pueden ser, pues generalmente no sea, como son formas de pensamiento social, no son necesariamente consistentes con la realidad, ¿no? Y así más preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué identidades poseen un grupo de estudiantes en relación a las matemáticas? ¿Cuáles son el tipo de valoraciones que profesores y estudiantes hacen de algún proceso educativo en particular? Todas esas son nociones teóricas de sentido común, identidades, valoraciones, ¿no?, en particular. Entonces, ese tipo de preguntas, en términos pragmáticos, ha resultado ser muy práctico para la investigación, porque uno, como que hay claridad en el tipo de preguntas que se puede uno contestar en el marco de esta reflexión. Yo creo que es una de las razones de por qué sigo desarrollando esa investigación, ¿no? Porque como que me da preguntas concretas que contestar para el conocimiento, para tratar de hacer investigación. Por ejemplo, el tipo de resultados que uno encuentra son de ese tipo. Por ejemplo, le preguntamos a un grupo de estudiantes a través de dos metodologías, que son cuestionarios de preguntas abiertas y grupos focales. A 67 estudiantes les preguntamos y de aquí sacamos esta primera conclusión. La representación social de estudiantes de nivel medio superior. Aprender matemáticas se encuentra estrechamente ligado a la visión del papel otorgado a las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana. Para conceptualizar la frase aprender matemáticas, los estudiantes recurren a diversas metáforas, ahorita explico por qué están negritas, en donde en términos lingüísticos se puede observar que los estudiantes utilizan verbos transitivos como poseer, adquirir, tener, donde los objetos de la acción corresponden con las funciones otorgadas a las matemáticas. Bueno, no sé, está un poco revuelto aquí, pero en concreto, la representación de aprender cómo enseñar matemáticas de estos estudiantes utilizan la metáfora de que algo se transmite, algo se posee. Por ejemplo, para aprender matemáticas es que el proceso de poseer, adquirir o tener conocimientos, capacidad de razonamiento o capacidad de resolver problemas. Ven el asunto del conocimiento como una transferencia.
Eso lo interpretamos en la investigación como una metáfora. Es como pasar un bien. Dicen, el maestro me pasa sus conocimientos, el maestro me pasa sus formas de razonar, y etcétera, ¿no? Y en esas metáforas se descansa todo lo que ellos conceptualizan en relación al al sentido común asociado a aprender y enseñar matemáticas, por ejemplo. Aquí una cosa interesante, ahí puse en negritas la palabra metáfora, porque la metáfora también es un concepto teórico. En el artículo donde reporté esta investigación, en la teoría también está la idea de metáfora. Pero originalmente, en esta investigación la metáfora no aparecía. Eran representaciones sociales de esto. Pero cuando estuvimos tratando de interpretar los datos, o cuando estuve tratando de interpretar los datos, como que algo me hacía falta. Entonces, leyendo distintos documentos sobre la idea de metáfora, como el de Núñez y Lakoff y otros investigadores que han usado representaciones y también han acudido a la idea de metáfora. Entonces, la idea de las metáforas es que son mecanismos en donde uno tiene un modelo dentro del marco del pensamiento social, uno tiene un modelo en esta cierta realidad, pero quiere entender esta otra realidad, entonces lleva ese modelo a esta otra nueva realidad. Esta idea de la metáfora es aplicada a los estudiantes, es que utilizan la metáfora de como si el conocimiento fuera un bien, las matemáticas, que yo te paso, ten 10 pesos de cálculo, 5 kilos de cálculo, es la metáfora de yo te paso, yo te transfiero. Entonces, con ello, lo que están entendiendo esta realidad abstracta, como puede ser aprender matemáticas porque es abstracto. De hecho, no hay en matemática educativa hay distintas teorías para explicar qué es aprender matemáticas, unas cognitivas, unas más sociales, otras más de representaciones. Hay distintas teorías de manera general se puede entender como grandes metáforas, ¿no? de un modelo de realidad. Entonces, parte de esta interpretación, lo interesante que yo quería comentarles aquí es que aunque parte de teoría y todo eso no es inmutable, porque lo que se quiere es establecer una correspondencia entre el modelo y los datos empíricos. Es una correspondencia hecha por nosotros los investigadores. De hecho, un resultado de investigación aquí se interpreta como esa correspondencia. Si no se da la correspondencia, pues se critica la teoría y se la completa. En este caso particular, la metáfora fue incluida para completar el modelo. Bueno, de manera muy general, quisiera concluir con algunas ideas sobre esta línea de investigación. Entonces, como se pudo notar un poco en toda la presentación, el papel de la teoría en los estudios de sentido común asociados a las matemáticas escolares es fundamental. Fundamental quiere decir que es de origen, ¿no? Desde ese planteamiento original se está partiendo. Por lo que interpretar y comprender tales estudios está en el marco de conocimiento muy especializado. O sea, si le puse negrito, o sea, no es conocimiento así de que voy a explicar cómo se resuelven los problemas de la enseñanza-aprendizaje y voy a dar un gran discurso para que todos entiendan. Si bien es factible entender estos resultados en otro plano, para entenderlos, interpretarlos y comprenderlos adecuadamente, pues es conocimiento especial, que realmente es de todos nosotros, es una característica, ¿no? De todas las investigaciones que estamos haciendo nosotros en matemática educativa, la mayoría. Entonces, pero repito, la teoría no es estática, sino se bonifica para entender estas problemáticas en particulares. El peligro, desde mi punto de vista, es convertirlo en conocimiento solo para iniciados, ¿no? Por ejemplo, cuando me formulan preguntas que tienen que ver intrateoría sin datos, yo digo, pues ¿para qué hacemos eso? O sea, como ¿para qué, no? Por ejemplo, alguien me ha propuesto hacer pura especulación teórica de estas cuestiones, y yo digo, como ¿para qué, no? Solamente le va a interesar a unos poquitos, ¿no? Sino siempre tiene que haber investigación con dato empírico. Entonces, pero bueno, ese es el peligro de cualquier aproximación teórica, es que se convierta en demasiado especializado, ¿no? Bueno, en este sentido, que lo he notado conmigo mismo y con algunos de mis colaboradores, es que el partir de la teoría puede ser un obstáculo epistemológico para producir investigación o resultados de investigación. ¿Por qué? Porque la teoría se puede convertir en verdad a los ojos del investigador, como que ya no hace falta investigar, sino 15 hojas de choro sobre la teoría, pues ya estuvo, ¿no? Por ejemplo, tú comentabas, Mario, con Magdalena, ¿no? Eso en algún lugar en Chilpancingo,
que para qué hace la pregunta si ya está la teoría contestaba la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos. Yo sí pienso que es un obstáculo epistemológico, porque estamos perdiendo de vista, bueno, todo es de acuerdo a mi punto de vista, de que la teoría es modelo de esa realidad particular, ¿no? No es la realidad. En ese sentido, nos puede llevar a un proceso psicosocial, que lo he visto en algunos artículos, sobre explicaciones del pensamiento social, es donde el modelo sustituye a la realidad. Es un fenómeno psicosocial. Por ejemplo, cuando uno está socializado fuerte, por ejemplo, algo que se ve muy muy fuerte son en las sectas religiosas, en donde uno es adoctrinado de tal manera que ya deja de uno de ver lo que antes veía, pierde los nexos con los amigos, con la familia, con tu vida como era antes. Son dogmatizados de tal manera que ese modelo de ese grupo religioso en particular sustituye a la realidad misma, ¿no? Y bueno, ese es el extremo, ¿no? Que todos quizá aquí seamos sensibles, pero de maneras más sutiles se puede presentar en distintos grados en que uno se convierta en que el modelo ya es resultado de investigación. Y desde mi punto de vista no es. Sí corresponde con la realidad. Y tiene que haber metodología, dato empírico y ese análisis de correspondencia. Si no hay eso, bueno, es otro tipo de investigación que podemos criticar o no. Depende de... Bueno, como un poco autocríticos en esta línea de investigación, pues lo que más le falta es esta línea de investigación es que este modelo teórico o sistemas conceptuales que hemos construido, les falta establecer relaciones más concretas y específicas con objetos matemáticos. O sea, por ejemplo, de plano no tiene sentido, otros dicen que sí, hablar de representaciones sociales de derivada. Yo digo que no tiene sentido. Para mí es absurdo totalmente. Pero no tengo una respuesta de que sí sería adecuado. Yo hablo de procesos, por ejemplo, porque el sentido común, por ejemplo, yo sí digo que el sentido común asociado a aprender matemáticas. Yo creo que cualquier persona en su proceso de socialización escolar construye ideas de qué es aprender, y en particular qué es aprender matemáticas. Y la evidencia, pues es la empiria que hemos hecho. Sí hay metáforas concretas. Lo que pasa, pero ya no me queda tan claro si tiene sentido hablar de representaciones sociales o sentido común de aprendizaje del cálculo. Hay como que ya me hace más sentido, pero aprendizaje de conceptos matemáticos no me hace sentido. Bueno, eso le falta, la teoría, la empiria y todo eso, ¿no? Yo lo achaco a dos razones, a uno, al interés propio y de mis colaboradores, ¿no? No nos hemos enfocado a eso y no hemos desarrollado mucho eso. El que más me ha cuestionado eso, por ejemplo, Juan de Dios, que está haciendo una investigación de argumentación, demostración, como por prácticas sociales, y estamos haciendo estudios de representaciones, y bueno, es el que una respuesta más concreta podemos tener. Y pues falta estudiar, en el mismo sentido, falta estudiar las relaciones entre conocimiento y sentido común y la construcción del sentido común con la construcción del concepto matemático, ¿no? ¿Qué relaciones hay, no? Bueno, pero, en cambio, esta aproximación yo le veo varias ventajas. Al descansar en una perspectiva esta línea de investigación ampliamente utilizada y aceptada en muchos lados, o sea, Petri y Luhmann he citado así, pero una barbaridad. ¿Qué quiere decir? Que está ampliamente aceptado en distintas disciplinas. Lo he visto en artículos de sociología, psicología social, de ciencia, de religión. Por ejemplo, Luhmann es toda una autoridad en el pensamiento religioso y esas cosas. Bueno, es como ampliamente aceptado, uno lo puede encontrar en muchos artículos. Y en sus metodologías asociadas, que se conoce como investigación cualitativa, me ha permitido a mí comunicarme, publicar, por ejemplo, en otras disciplinas científicas como filosofía de la ciencia, investigación educativa, psicología social, sociología. Entonces, en ese sentido, esta perspectiva, como la he ido construido, tiene estas ventajas. Y las desventajas es la anterior que decía, como que me ha alejado un poco de lo que algunos dicen que es matemática educativa. Entonces, ese es ¿cómo se llama? Este asunto. Bueno, entonces, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Es así como todas estas ideas teóricas que ya tiene varios años que vengo desarrollando. Y bueno, es un poco el resumen que quería comentarles para hoy del papel de la teoría, que es fundamental, repito, y en esta investigación. Y el gran problema que yo veo de orden epistemológico es que esta misma teoría
puede ser un obstáculo epistemológico para conocer nuevas cosas, ¿no? ¿Y cómo estoy tratando de resolver ese problema? Pues básicamente leyendo más teorías, y viendo más fenómenos interesantes para nosotros y los estamos incorporando. Por ejemplo, una investigación que estamos haciendo en Ciudad Juárez habla de las relaciones de poder. Entonces era muy complicado para nosotros, en esa investigación fue muy complicado para esta estudiante hacer una teoría sobre cuestiones de poder y el aula, ¿no? Fue bien complicado. Entonces la respuesta pragmática que yo le vi, bueno, no analicemos las relaciones de poder, analicemos las percepciones sobre relaciones de poder de los estudiantes y aplicamos todas estas herramientas que ya habíamos utilizado en otros lados. Entonces, por ejemplo, esa investigación nos ha permitido cuestionar otros conceptos que no están en este marco que les he dicho, como es el concepto de poder. Y hemos leído a Bourdieu, Foucault y a otras gentes, a Van Dyck y demás, para tratar de incorporar este tipo de cuestiones. Otra que es muy consistente con ese, que también estamos empezando a explorar, es la perspectiva de género. Porque bajo esta idea el género es una construcción social, los puntos de vista son diferenciados entre hombres y mujeres porque somos educados, socializados de manera distinta. Estoy hablando en general, no es cierto que sea en 100%, sino en general somos educados distintos, socializados, técnicamente socializados distinto, por lo tanto vemos la realidad distinto, y entonces los estudios de género y sentido común son consistentes. Entonces este tipo de cuestiones teóricas, digamos que yo lo veo como una especie de espiral sucesivo que uno puede ir investigando más hasta donde, y eso lo determinan pues los intereses de investigación de las distintas personas que colaboran en esta línea de trabajo. Bueno, pues eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias. Voy a parar.